Llamamos a este video el Club de los 250 porque estos amplificadores prometen los tres, 250 watts RMS en 8 ohms por canal. Y entre estas marcas es como que ocupan la mayoría del mercado de usuarios y ventas en lo que es amplificadores de uso profesional. Acá no son repetidos, son las dos generaciones del American Pro APX 800, la generación inicial y la generación 2, que nosotros habíamos pensado que había pasado de clase AB a ser clase H, pero el clase H de la generación 2 se efectuó ese cambio de AB a clase H únicamente en la versión de 1200 watts, no en esta, es decir que continúa siendo clase AB, los tres son clase AB. Y por supuesto es una muy buena clase, la AB es rendidora, o sea, es algo de buena performance, buen rendimiento en general, así que no hay mucho que decir, pero vamos a ver algunas diferencias de construcción que se efectuaron entre estas dos versiones. Y después, en el caso de SKP, nosotros probamos la potencia. Este amplificador promete 250 watts, como decíamos, al igual que estos, en 8 ohms, pero en 4 ohms promete 300 watts por canal, mientras estos dos prometen 410. O sea que este es un poquito menos. Ahora, nosotros tenemos otro video ya de hace años donde probamos el voltaje entregado por este amplificador con ruido rosa y ruido blanco. Y le agregamos a la salida, es decir, previo a una resistencia que en 8 ohms que nos consumía y nos hacía entregarle la potencia máxima hasta el clip, le subimos 12 dB de ganancia en todo el rango de frecuencias. Y nos dio, con esos 12 dB de agregado de rango de frecuencia, nos dio en 8 ohms, en un pico 280 watts por canal, este amplificador. Eso quiere decir, o sea, no estés pensando que qué bueno que nos dio 280 watts. Eso quiere decir que si no hubiéramos aplicado esos 12 dB de ganancia que lo hicimos mediante un ecualizador, yo creo que este amplificador hasta el momento del clip no hubiera pasado los 180 watts máximo, pero como una barbaridad, que no creo que los dé, pero 200 watts en 8 ohms por canal máximo. Es decir, que creo que está muy lejos de lo que promete de manual este amplificador. Los American Pro no los probamos, es la realidad, ya los vamos a probar. Pero bueno, en el interior, en lo que es la circuitería, tienen pinta de tener más capacidad de amplificación. No los vamos a abrir ahora, nosotros sí los abrimos y los miramos por adentro porque inclusive a estos dos le hicimos unas reformas tendientes a que tengan mejor refrigeración. En este, que es el APX 800 de primera generación, no le hicimos ninguna modificación. Mejor dicho, no modificación, no es la palabra modificación, sino que le agregamos, le hicimos un plus, un tuneo tendiente a que tengan mejor refrigeración. Acá podés ver, mirá, acá hay unos tornillos que no son originales del amplificador, pero son los tornillos que están sosteniendo acá al frente dos coolers de 80 milímetros, uno de cada lado, que se los agregamos nosotros, porque no viene en el amplificador. Este amplificador viene con un solo cooler y está aplicado desde arriba hacia el disipador hacia abajo, un cooler de 100 milímetros. Y no se produce una canalización del aire de adelante hacia atrás. O sea que nosotros pusimos dos coolers de 80 milímetros cada uno, tendientes a que el aire ingrese por el frente y salga por el panel posterior. Bueno, después el APX de primera generación tiene dos canales de ventilación y el aire transcurre desde el frente hacia la parte posterior, es decir, que toman aire desde el frente hacia la parte posterior. Esa razón por la cual el APX de primera generación tiene filtro antipolvo en estas ranuras que ves, y cuando ves el de segunda generación que no tiene filtro antipolvo, decís, no te puedo creer que se hayan ahorrado solamente el pequeño costo que implica el filtro antipolvo. Pero
En esta generación no toma aire desde acá, sino que lo toma desde atrás. Esto sería una salida. Y los filtros van siempre en la entrada, no en la salida. Así que ese es el motivo por el que no tiene filtro antipolvo acá. Pero lo justo es decir también que desde atrás, de donde toma el aire, tampoco lo tiene. Es decir que, bueno, de alguna manera es algo que sí, se ahorraron costos de producción. Y en este de primera generación hay dos coolers de 80 milímetros para refrigerarlo. Y en este de segunda generación hay un solo cooler de 80 milímetros. Uno solo. En el de primera generación vos lo encendés y no prende ninguno. Están parados hasta que el circuito no considera que deberían entrar en acción, hasta que no toma la temperatura adecuada. Ahí enciende solo uno de los canales, que es el canal, viéndolo de frente, el canal izquierdo, que está ubicado de este lado. Y en una segunda velocidad electrónica prende el otro canal. Eso es medio raro. Si alguno de ustedes tiene este modelo de amplificador de primera generación, cuéntenos en los comentarios si les pasa lo mismo, si prende solo un canal de refrigeración y después prende el otro. Bueno, en estos dos amplificadores vos lo encendés y los coolers comienzan a andar de una en el acto. Y ambos tienen dos velocidades de refrigeración conformes vaya indicándolo la temperatura del amplificador. Acá tenemos los manuales de los tres amplificadores. Por supuesto estamos hablando de manuales muy básicos, casi un par de hojas que lo único que hacen es describir los botones y bueno, faltan datos. Se entiende que no son primeras marcas en donde tenés datos por todos lados. Y fíjate, esta es solamente la tabla en el American Pro de primera generación, en donde nosotros queríamos ver algo del consumo realizado por este amplificador y lo único que te indica es que consume menos de 800 watts, casi una obviedad, porque por supuesto que va a consumir menos que la potencia que entrega máxima. Después, bueno, queríamos saber si era clase AB, que nosotros es como que lo sabemos, pero no lo indica en el manual. Es decir, que hay cosas que lamentablemente tampoco explica el modo de refrigeración que tiene, sino que dice Variable Cool Fan, es decir, que también una obviedad. En el caso del American Pro Generación 2, bueno, acá sí indica la clase del amplificador, que indica solamente que es clase H la versión de 1200 watts, ya es un poquito más grande la tabla, pero no indica el peso del equipo y tampoco el consumo. Es decir que, bueno, quedamos medio en deuda con todo. Hay una serie de cosas y, bueno, solamente la clase, que la clase H decíamos que según este manual es solo para la versión de 1200 watts y este de 800 watts es solo la versión, bueno, clase AB. El manual del amplificador SKP es un poquito más esmerado con una tapa laminada, que la verdad que es raro. También faltan datos, vienen 3 idiomas, faltan datos porque, bueno, también queríamos saber el consumo, nos indica como consumo 1400 watts de consumo. Nos parece que hay un error, porque la verdad que nos parece demasiado consumo. Después no nos indica el peso del equipo y tampoco si es clase AB o es clase H. Bueno, clase H parece que no es porque no es un equipo que haya innovado en el último tiempo, así que inferimos que debe estar en la clase AB como sus competidores de segmento. Llegó el momento de ver los paneles traseros de los amplificadores y guardamos el mismo orden que teníamos al frente. APX 800 de primera generación, segunda generación y SKP 710 Max. Como podrás ver a simple vista, pasamos de dos coolers a uno y a uno, pero que no está en el panel posterior, sino que está acá arriba, puesto en posición vertical. Y hay una rejilla acá arriba, pero por supuesto, si vos al amplificador le pones arriba diferentes módulos, como amplificadores, crossover, procesadores de efecto, vas a tapar la salida de aire. Nosotros lo que hicimos, como te habíamos comentado, pusimos dos coolers de 80 milímetros al frente para la toma de aire y vamos a sentir en nuestro modelo una salida de aire posterior.
Después, bueno, en el panel trasero, de acá ya se nota que es mucho más modesto el del SKP, que tenemos una serie de entradas, pero no tenemos posibilidad de linkear. Nos falta el selector el selector de voltaje, no tenemos función paralelo, que sí tenemos en los otros amplificadores, y tenemos algo, no es raro, pero sí en la gama de amplificadores profesionales es como que no se usa. Mirá en los input, tenemos solamente, o sea, tenemos entradas RCA, Plug y Canon. Por supuesto, bienvenido a la variedad de entradas, ¿no? Pero en general es como que en RCA no salimos, aunque aceptemos que hay muchos controladores que tienen salidas RCA y algunos como para pedir también, y estamos hablando de controladores de primera línea como el Reloop 4 Mix, que es un controlador, te diría, de gama alta por su valor, sus prestaciones, su calidad de construcción, etcétera. Que un día vamos a hacer una review y un test de ese controlador. Después algo también para remarcar, nosotros adentro, ya te digo que los abrimos. El transformador, el tamaño del transformador toroidal que tienen los tres es más o menos similar. Ahora, el SKP tiene un capacitor MOSFET por canal en la salida. El APX de segunda generación también, uno por cada salida. Y el APX de primera generación tiene 2 por cada salida, 4 en total, lo cual redunda teóricamente en mejores graves, mejor predisposición para los graves. Después, en el APX de primera generación, algo que es muy positivo, tenemos posibilidad de linkeo, tenemos 2 salidas para linkear otro amplificador. En estas salidas por Canon podemos linkear otro amplificador y es algo para ir encadenando amplificadores en un rack súper útil. Es bárbaro porque, ya te digo, podés hacer una cadena de amplificadores de 2 o de 3 o de 4 para amplificar todo un sistema y vas pasando la señal linkeándolos. Para mí me parece que es algo súper positivo. Se perdió en el de generación 2, pero se ganaron 2 inputs en plug de 1/4. El grado de utilidad que tengan los plugs de 1/4, la verdad que es poco. ¿Por qué? Porque si ya tenemos los RCA con un simple adaptador, que lo conseguís en cualquier lado y es de poca plata, ya podés venir con plug. No es algo que quite el sueño, o sea, no son 2 entradas que a uno le posibiliten o te den un plus para algo. Continuamos, al igual que en la posibilidad de tener la función estéreo, la sensibilidad de entrada, pero perdemos la tecla del limitador, que sí lo tenemos acá y sí lo tenemos también en el SKP, que en el SKP decíamos que no teníamos función paralelo. Esta rejillita cromada que vos ves acá en la toma de aire, que no es salida, sino que es toma de aire del APX de segunda generación, la pusimos nosotros, No es algo que venga, viene así, chato, la chapa nada más, pero nosotros solamente a modo de que se vea un poco mejor y porque nos gusta mejorarlo, se lo agregamos, nada más, pero no es algo que venga en el amplificador. Y después, bueno, por supuesto, interlock, todos para la toma de corriente. Borneras a rosca también en los 3. El club de los 250, porque todos prometen 250 watts por canal en 8 ohms. El SKP, que fue el que probamos, ya sabemos que no llega a esos valores. No probamos las 2 generaciones del APX 800. Sería justo probarlo para ver si estamos en igualdad de condiciones. Ahora, en el desempeño cotidiano, los 3 tienen buen desempeño. O sea, eso hay que decirlo, inclusive con altavoces de 250 watts, también en 8 ohms, han tenido los 3, en lo que fueron el tratamiento y el uso que nosotros le fuimos dando, un desempeño súper aceptable, los 3 sin sorpresa, sin recalentamientos, sin distorsión, al menos en lo que sea, sin clips innecesarios, o sea que el desempeño es similar, por lo que nos lleva a inferir que estas 2 versiones del APX puede que estén en una entrega de potencia similar, es decir, que no lleguen a los 250 watts por canal. Hasta aquí entonces un panorama de este trío
del Club de los 250. Nos vemos la próxima. Chau.